Hola a todos, bienvenidos al Rincón de la Física. Ahora en este video vamos a hacer ejercicios de la derivada, pero aplicando las reglas de diferenciación. En el video anterior hicimos algunas demostraciones de los límites trigonométricos y de algún límite polinómico. Ahora vamos a usar las reglas que salen de ese límite para hacer ejercicios. Así que sígueme, dale like y coméntame, a ver qué tal te pareció. En el video anterior, nosotros habíamos hecho algunas derivadas con el concepto de límite, pero hacer cualquier función siguiendo el límite nos va a resultar complicado y sobre todo largo. Para eso ya algunos matemáticos, bueno, algunos y varios, han hecho ya unas reglas de derivación en el cual siguiendo una lógica nosotros podemos obtener la derivada de una función. Si pueden ver que estas 8 primeras reglas nos dicen de que si es que yo estoy derivando un número o una constante, siempre va a ser igual a cero. Esta es la regla número 1 que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Si yo derivo un número, una constante, siempre va a ser igual a cero. Si reemplazamos eso, cualquier número en un límite, en el límite de la derivada, nos va a salir cero. Eso sí, lo pueden hacer como ejercicio. Si yo tengo una suma, si yo tengo una función o la función está compuesta de dos términos y aplico la derivada, significa de que yo derivo tanto el un término como el otro término. Entonces, aquí se divide la derivada en dos o tres o cuatro sumados. Entonces, tengo yo la derivada de 4 términos, divido esa derivada en cada uno de los 4 términos. Si yo tengo una multiplicación, pues aquí tengo una regla en la cual dice que si yo, vamos a hacerle aquí un poco más, si yo tengo dos funciones que se multiplican, aquí tengo la f y aquí tengo la g, ¿qué significa? Significa que si yo aplico la derivada, a la primera función yo le dejo sin tocar y multiplico por la derivada de la segunda función, sumo. Después, la segunda función que ya derivé antes, le coloco en el segundo término sin derivar y multiplico la primera, digamos, la derivada de la primera función. Entonces, esta se le llama regla del producto o la regla de la multiplicación, dependiendo de la bibliografía que ustedes estén consultando. Este 7 que dice regla de la cadena, en un video futuro vamos a hablar solamente de esta regla porque debemos tomar en cuenta ciertas condiciones. Este de la regla de la cadena lo tendremos solamente en un video completamente separado de los demás que vamos a seguir sacando. Vamos al siguiente. Si yo voy a derivar y tengo yo una función de x, cualquier término en función de x, y si ese término está multiplicado o esa expresión está multiplicada por una constante y aplico la derivada, yo puedo sacar la derivada, puede salir la derivada. Acuérdense ustedes cuando yo tenía el límite de un número, el número salía del límite. Como la derivada es un límite, pues nosotros aplicamos la misma regla. Sale el c de la derivada y multiplico por la función en la cual tiene su derivada ya. Si nos vamos al siguiente, sea suma o resta, pues aquí solamente difiere el signo, pues se divide la derivada en dos partes. En la división siempre debemos tomar en cuenta algo, porque es muy común la confusión entre los estudiantes. El f de x es el numerador y el g de x el denominador. Si aplico yo la derivada en un cociente, ¿qué es lo que hago? El denominador se mantiene sin derivar y multiplico por la derivada del numerador. Viene el signo menos. Después, al numerador yo lo coloco sin derivar y multiplico por el denominador aplicado a la derivada. Todo esto en un solo numerador dividido para el denominador que tengo de la función original elevado al cuadrado. Esa se le conoce como regla del cociente. Y la siguiente, que vamos a usar mucho en este curso, si yo tengo
X o la función de X o función de cualquier letra y está elevado a una potencia, ¿qué es lo que va a pasar? La potencia baja, va a bajar la n y va a multiplicar por la X y resto el exponente una unidad. Esta se le conoce como la regla de potencia. Muy usado y que siempre la debemos considerar en nuestros ejercicios. Esas son las fórmulas generales que vamos a usar al inicio de los ejercicios. Pero también hay otras funciones, no solamente las polinomiales, a las cuales yo puedo derivar. Si ustedes recuerdan, el video pasado aplicamos el límite en las funciones trigonométricas y ya vamos por ahí. Si tenemos el siguiente, en las cuales son funciones exponenciales, aquí tenemos nuestro Euler o exponencial, dependiendo cómo lo llamen. Si yo quiero derivar un Euler elevado a la X, va a seguir siendo la misma función. Entonces, la derivada no va a afectar si yo aplico en el Euler su función prima. Vamos al siguiente, si es que yo tengo la derivada de un número elevado a una X, ¿qué es lo que me dice? Me dice que esa A se va a permanecer elevado a la X, pero voy a multiplicar esa A por su logaritmo natural o logaritmo neperiano. Entonces, muy importante saber esta. Con los ejercicios estoy seguro de que lo van a tomar más en cuenta. Si yo derivo a un logaritmo neperiano o un logaritmo natural, esto es igual a tener 1 sobre X. Esta X que está aquí pasa a ser denominador y me queda el resultado de la derivada. Pero si tengo un logaritmo de base 10, pues fíjense cómo es el cambio. Un logaritmo de base 10, ¿qué sucede? El 1 le coloco porque es el inverso multiplicativo. La X de aquí pasa acá y multiplica por el natural o el neperiano de la base A. Entonces, muy importante que lo tomamos en cuenta. Eso con las exponenciales y logarítmicas. Sobre todo, estas dos de aquí son las que más vamos a usar en el curso de derivadas. Ahora, la siguiente ya demostramos, al menos seno, coseno y tangente ya lo demostramos, porque es así, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno menos seno, como lo explicamos en el video pasado, y la derivada de tangente es secante al cuadrado. Y si es que nosotros aplicamos el concepto de la pendiente de la recta tangente con las funciones recíprocas, nosotros sacamos que la derivada de cosecante es igual a menos cosecante de x por cotangente de x, la derivada de secante es secante por tangente y la derivada de cotangente es igual a menos cosecante cuadrado de x. Entonces, estas son las reglas que nos vamos a manejar en esta serie de videos y que son muy comunes en cualquier curso de cálculo diferencial, sea que tú estés en el colegio o que tú estés ya con una educación universitaria. Entonces, estas son las reglas que vamos a usar poco a poco con los ejercicios y vamos para más. Y vas a ver que aquí en las fórmulas generales, cómo se aplican las derivadas, cómo yo me doy cuenta cuál regla uso con cuál para que tú no te pierdas. Ahora vamos a aplicar las reglas que hemos visto antes ya en ejercicios. Vámonos al 3. El 3 yo tengo que la función es un número 2 elevado a la 40. Entonces pongamos aquí 3, hagámosle pasito por pasito, y me dice que mi función de x es igual a 2 elevado a la 40. Ahora voy a encontrar su derivada con la notación prima, f de x, o si no, de y sobre dx, dependiendo de qué notación use. ¿Qué pasaba si es que yo derivaba de dx de una constante o de un número? Nos tenemos que acordar por la primera regla que si yo derivo un número, 2 a la 40, si es que yo coloco la calculadora, pues me saldrá el 2 y multiplicado el 2 40 veces. Entonces, algún número me va a salir. Pero ese número que me salga, si yo aplico la derivada, esto es igual a tener 0. Porque no nos olvidemos de que la derivada de un número
es igual a cero. Esto con el 3. Si nos vamos con el 4, coloquémoslo aquí en orden, nos dice que mi función de x es igual a Euler elevado a la 5. Si nos fijamos, es el caso igualito al anterior, porque el Euler, si ustedes recordarán, el Euler es un número que es 2 puntos, no sé si 69 o 71, creo que es 2,69 y algo más. Entonces, la E es una constante. Y si a la constante le elevo a la quinta, pues me va a salir otra constante más, o un número. Entonces, la derivada de esta función, si yo coloco d sobre dx, del Euler elevado a la potencia 5 es igual a 0, porque va a salir un número. Vamos al quinto ejercicio, o al número 5, que lo tenemos acá. ¿Qué me dice el 5? Acá yo ya tengo una expresión. Me dice que f, que está en función de t, entonces yo voy a derivar con respecto a t, es igual a 2 menos 2 tercios de t. Aquí tengo una resta. Acordémonos que nos decía si es que yo derivo la resta. F' de t, ¿a qué es igual? Sería mi derivada con respecto al tiempo, que bueno, es t, pero yo siempre estoy acostumbrado de que es tiempo, porque así fue concebida la derivada para resolver problemas de cinemática de esta expresión, menos 2 tercios de t. Entonces aquí tengo una resta. ¿Qué me decía la regla? De que yo, al tener una resta, pues aplico la derivada en cada uno de los términos. Derivada de 2, el menos de aquí, coloco acá la derivada de esta función, 2 tercios de t. Ahora, fijémonos en algo. Acá ya sabemos de que tengo un número y la derivada de un número, todo esto es 0. Este primer término ya lo tenemos realizado, es 0. Si nos fijamos en el segundo, aquí tengo el menos, vamos aquí a colocar igual, el menos de aquí pasa a este lado, y si ustedes se acuerdan, cuando yo tengo un número que multiplica a cualquier expresión que contenga la t, ese número sale de la derivada, entonces de 2 tercios yo le voy a sacar de la derivada, y me queda el menos 2 tercios que multiplica por la derivada de t. Y si nosotros nos acordamos de la regla de la potencia, aquí es como si tuviéramos un mundo. ¿Qué sucedía? Vamos a hacer paso por paso. El menos 2 tercios se queda aquí. Ahora vamos a derivar t. ¿Qué nos dice? Nos dice que este exponente baja, va a bajar, ponemos aquí el 1, el t se mantiene y esta exponente anterior le restamos la unidad. ¿Qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Nos queda el menos 2 tercios por 1. Ustedes saben, cualquier número que se multiplique por 1 es el mismo número. Entonces aquí tengo que es menos 2 tercios. El 1 yo ya no le coloco. Y 1 menos 1 es 0. Entonces t elevado a la 0. Y por aritmética, por principios de álgebra, todo número o letra que esté elevado a una potencia 0 es la unidad. Finalmente, ¿cuál ha sido? La derivada de esta función ha sido menos 2 tercios. Este sería el resultado de el ejercicio 5. Aquí yo lo hice paso por paso para las personas que se están entrenando, que, que no tienen una noción muy clara sobre la derivada, vayan viendo qué es lo que voy haciendo. Este d sobre dx o este d sobre dt es el operador de la derivada. No es un número especial, no es un DDT que multiplica. Solo estoy diciendo de que obtenga la derivada de el paréntesis de la función que está dentro del paréntesis. Eso es muy importante que lo consideren. Ahora vámonos al 6. El 6 yo tengo lo siguiente. Vámonos acá. Pongamos acá 6. Y nos dice que mi f de x es igual a 3 cuartos de x elevado a la potencia 8. Si yo aplico la derivada, f' de x es igual
Aquí voy a aplicar la derivada, siempre coloco, yo al menos coloco en notación Leibniz, hay personas que ya lo colocan directamente, está muy bien porque ya han alcanzado una madurez en la realización de las derivadas, pero yo coloco paso por paso para los que se inician. Entonces yo coloco prima, significa que estoy derivando y ya voy aquí, este d de x es la derivada de esta función que está acá. Vamos a colocar 3 cuartos de x elevado a la 8. Entonces, por regla, ¿qué decíamos? Si yo tengo un número que multiplica por una expresión que contiene dx, que contiene x, perdón, esa constante que multiplica por ese término sale de la derivada. Entonces, este 3 cuartos va a salir de la derivada y me queda 3 cuartos que multiplica a mi derivada ¿de qué? De lo que sobró, x elevado a la potencia 8. Hacemos de nuevo. Aquí vamos paciencia, poco a poco. El 3 cuartos se mantiene acá. ¿Qué sucede? Como tengo x a la 8, acá hago la regla de la potencia. ¿Qué me dice? La potencia baja. Este 8 va a bajar. Multiplicamos por 8. Colocamos la x aquí, la base, y el exponente se le resta una unidad. Entonces, finalmente, ¿cómo queda? Me queda, este es 8, ¿no? Por si acaso. Me queda 3 cuartos que multiplica 8 por x elevado a 8 menos 1, 7. Como yo estoy todo multiplicando arriba y abajo solo hay un número, yo puedo simplificar. Este 8 dividido para 4 sabemos que es 2. Entonces, este 2 por 3 me queda 6 por x elevado a la potencia 7. De esta manera, yo he obtenido la derivada de esta función. Si nos fijamos en las demás, acá yo tengo un polinomio. Tengo una función polinomial, una resta y una suma. Entonces, fíjense cómo se realiza. Si yo tengo f' de x, ¿a qué sería igual? Pues yo tengo que derivar toda la suma y resta. Entonces, aquí tengo x al cubo menos 4x más 6. Ahora, como tengo aquí tres términos, suma y resta, pues se divide la derivada en tres partes. Tengo yo la derivada del primer término, menos acá, la derivada del segundo término, más la derivada del tercer término. Si yo tengo 4 o 5 términos, pues así voy dividiendo la derivada de cada uno de ellos. Vámonos entonces con la primera. Aquí tengo la regla de la potencia, que me dice, al exponente le voy a bajar como base, la x se mantiene y al 3 que está aquí le reduzco una unidad. El menos viene acá. La derivada de esta expresión me dice, como es una constante, sale de la derivada y me queda la derivada de ¿qué? De x. Más, acá por regla sabemos de que la derivada de un número, que en este caso del 6, es 0. Entonces aquí vamos a colocarle 0. Ahora, continuando con el proceso de la derivada, 3 menos 1, 2, me queda 3x al cuadrado menos 4. La derivada, como vimos en los ejercicios pasados, la derivada de x con respecto a x siempre va a ser 1. Esto de aquí, ya les expliqué, esto es 1. Entonces me quedaría menos 4 por 1, sigue siendo 4, más 0. Entonces, esta de aquí ha sido mi derivada que hemos estado buscando. Entonces, con el 7. Muy importante que aquí, si es que sumo, si es que resta, se va dividiendo la derivada y dependiendo de los resultados que vaya teniendo a partir de la separación, aplico las reglas correspondientes. Vamos al 13, en el cual yo tengo algo así. Si ustedes se fijan, acá tengo A en función de S. Entonces, ¿qué me dice? Aquí la derivada va a ser con respecto a S. Muy importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, si ustedes se fijan aquí, tengo una regla o tengo una división. O también puedo yo
proceder a esto. Algebraicamente, A de S, sí o no, que es como tener menos 12, S a la menos 5. ¿Sí? Esa es una regla algebraica, aquí rapidísimo. Si yo tengo S elevado a la menos 5, es equivalente a tener 1 sobre S a la 5. O si no, si es que yo tengo, por ejemplo, como este caso, 1 sobre S5, algebraico, pongamos el 5 bien, es igual a tener S elevado a la menos 5. Entonces, de esta manera, aplicando estos principios de aritmética y de álgebra, pues me sale más fácil que aplicar la regla del cociente. Entonces, yo ahora sí aplico la derivada a prima de S, a que es igual a mi derivada con respecto a S de toda la expresión, menos 12 S a la menos 5. Ahora, el menos 12 sale de la derivada por la regla, creo que era la número 1, pero tú sabes, o la 2, de que si yo tengo un número multiplicado por una expresión que tiene la función en la cual yo estoy derivando, sale de la derivada. ¿Esto aquí es igual? Menos 12 por la derivada de S a la menos 5. Muy importante aquí. Ahora, si ustedes se fijan, me queda el menos 12. Acá tengo un número negativo. Entonces, para aplicar la regla de la potencia, yo puedo usar cualquier número real. En este caso, tengo aquí un número entero negativo. La regla se aplica normal. Y fíjense ustedes. Yo bajo el menos 5 multiplicando, aquí uso un paréntesis por menos 5. El S se mantiene. Y al menos 5 le resto una unidad. Ahora, tengo yo dos números que son negativos y si se multiplican, pues yo obtengo un número positivo. 12 por 5 me sale 60. Pongo la S y el menos 5 menos 1 me sale. Y fíjense, aquí aplicando esa propiedad algebraica, esa propiedad de la aritmética, me evité la regla del cociente. Es más largo y todo, pero si es que ustedes lo hubieran aplicado, y les dejo como tarea, la regla del cociente, hubiéramos tenido el mismo resultado. Vámonos a estas otras derivadas. Nos quedan ya las dos últimas para que más o menos tengan una idea cómo ir haciendo. El 18. Tengo aquí raíz de x que multiplica a x menos 1. Si ustedes se fijan, aquí tengo una función y aquí tengo otra función. Entonces esto yo le puedo reemplazar como si esto fuera mi f de x y ese de aquí como si fuera mi g de x. Entonces yo tengo una multiplicación. ¿Qué me decía la regla de multiplicación? Si es que no nos acordamos, nos decía que si yo multiplico dos funciones, era equivalente a tener que la primera función le coloco como si nada y multiplico por la derivada de la segunda, más, muy importante esto, la segunda sin derivar multiplicado por la derivada de la primera función. Aplicando esto, siguiendo esta formulita, fíjense ustedes. Tengo yo, mi f de x es raíz de x y mi g de x es x menos 1. Ahora, si yo aquí aplico la derivada de y sobre dx o y', cualquier notación, es lo mismo. Aquí es igual. Vamos entonces con la primera. Mi f de x, que es esta, raíz de x, va a quedar como si nada y va a multiplicarse por la derivada de la segunda función. Entonces aquí tenemos la derivada. Más este g de x, que pertenece a esta expresión, le voy a colocar aquí, sin derivar, y multiplica por la derivada del primero, d sobre dx, de la raíz. Acuérdense de que raíz de x es equivalente a tener x elevado a la 1 medio. Algebraicamente es la misma cosa. Vamos a colocar aquí x elevado a la 1 medio. Listo. Hemos cumplido con la fórmula. Hemos seguido paso a paso la fórmula de la multiplicación. Ahora sí, reconociendo todos los valores y siguiendo la fórmula, aplicamos o digamos, incursionamos ya en el proceso de derivación. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente.
O si no, ponle más arriba. Aquí está mejor. Raíz de x queda, o x a la 1 medio. Vamos a ver, x a la 1 medio. La derivada aquí, tengo una resta. Entonces aquí se divide. ¿Y qué es lo que tengo? La derivada del primero menos la derivada del segundo término. ¿Sí? Voy haciendo paso por paso. Más. X menos 1 queda, sin tocar. Y aquí, si ustedes se fijan, tengo yo una regla de la potencia. ¿Qué me dice? La potencia baja. Multiplicamos por 1 medio. La X se queda. Y el 1 medio le restamos la unidad. Entonces ya apliqué la derivada en este segundo término. Si volvemos acá, ustedes saben que la derivada de x con respecto a x es 1 y la derivada de un número es 0. Entonces, 1 menos 0 es 1 y cualquier número o expresión multiplicado por 1 es lo mismo. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda x a la 1 medio más, este se mantiene, x menos 1 que multiplica, o si no, esto le podemos poner sobre 2 y que multiplica por x a la menos 1 medio. 1 medio menos 1 es menos 1 medio y con esto yo tengo la derivada de esta función. Si ustedes se fijan, si ustedes vieron ya mecánicamente qué es lo que voy haciendo, yo debo primerito seguir las fórmulas, debo seguir, derivo esto y multiplico por la que no se deriva. Muy importante que nosotros sigamos paso por paso a las tablas de derivadas que vimos hace poco. Vamos al siguiente. Ahora, fíjense aquí. Acá yo tengo un cociente. ¿Qué me decía la regla del cociente? Me decía que si esto es f, no se olviden, este de aquí es f, o si no, pongámoslo así, para que se entienda. El numerador es f, el denominador es g. Por lo tanto, me decían que y', o la derivada del cociente, me decía que era el numerador sin derivar, multiplicando por la derivada del... no, esto es denominador y este es el numerador. Menos, acá tengo la g que se deriva, y multiplico por la f, o el numerador que no se deriva, todo esto dividido para, no sería la f, sería la g al cuadrado. Con todo, siempre es bueno verificar. Vámonos a la fórmula de acá y nos fijamos. Aquí es GF', tenemos aquí. Sí, muy bien. Aquí tenemos FG'. FG'. Bueno, orden de los factores, no altera el producto. Cumplimos. Ahora sigamos a rajatabla esta formulita. ¿Qué tenemos? Y'. Aquí es igual. La G es esta expresión o el denominador y lo voy a colocar acá sin derivar. X cuadrado que multiplica por la derivada de f. Entonces vamos a multiplicar por la derivada de f. Y aquí la f es raíz de x más x. Menos, por fórmula menos. La g, pues aquí aplicamos la derivada de la g, que es x cuadrado, y multiplica por la f sin derivar. Y todo esto se divide para x al cuadrado, para la función elevado al cuadrado. Entonces, ya hemos cumplido con la formulita que está acá. A partir de esto, a partir de este ordenamiento, vamos a buscar la derivada de cada uno de ellos, la que nos corresponde. ¿Qué tenemos acá? Tenemos x al cuadrado. Acá, si ustedes se fijan, tengo una suma, pues divido la derivada en dos derivadas. De x, ¿de qué? X elevado a un medio, ya saben por qué, más la derivada de x. De esta manera he cumplido. Menos, acá tengo regla de la potencia, la derivada de x al cuadrado, el 2 baja, la x se mantiene, y este 2 que está aquí, le resto 1. 2x a la 1 o 2x. Cuando está elevado a potencia 1, generalmente no se lo coloca, no se lo escribe. ¿Qué multiplica? A raíz de x más x. Todo esto dividido
Acá tengo potencia de una potencia. ¿Qué pasa si es que a una potencia le elevo una potencia? Se multiplican los exponentes. 2 por 2 me queda x a la cuarta. Ahora, vamos haciendo uno por uno. Acá la derivada de x con respecto a x ya sabemos que es uno. Y acá, si ustedes se acuerdan, vamos a hacerle paso por paso, sería igual, x al cuadrado. Abrimos paréntesis. El 1 medio baja porque es potencia. El x queda. Al 1 medio le quito la unidad. 1 medio menos uno sabemos que es menos 1 medio, como vimos en el ejercicio o en los ejercicios pasados. Más 1, porque la derivada de x con respecto a x es 1, menos 2x, que multiplica esto, raíz de x más x. Todo esto se divide para x elevado a la potencia 4. Ya está la derivada ahí, pero si a alguno de ustedes les interesa algebraicamente ir más allá, pues yo puedo aplicar la propiedad distributiva, este por este. Yo puedo aplicar o aplicar la propiedad distributiva y me sale que x al cuadrado me queda, sería x al cuadrado que multiplica x a la menos 1 medio sobre 2, aquí estoy multiplicando, más x al cuadrado menos. Acá me quedaría 2x que multiplica x a la 1 medio, ya saben la raíz como 1 medio, menos, menos con más, menos, sería 2x al cuadrado. Ahora fijémonos en algo. Ah, y no nos olvidemos aquí x elevado a la cuarta potencia. Aquí tenemos el mismo exponente. ¿Qué pasa? Se multiplican, se suman los exponentes. 2 menos 1 medio sería x a la 3 medios. Eso sobre 2 más x al cuadrado. Si ustedes se fijan, estos de aquí son términos semejantes, este y este. Los coeficientes se restan. 1 menos 2 sería menos x cuadrado. Menos aquí coloquemos menos x cuadrado. Y nos queda menos 2. Aquí es construir a 1. 1 más 1 medio sería 3 medios. 2x a la 3 medios. Y si ustedes se fijan, acá también tengo otro término semejante. Todo esto dividido para x a la cuarta. Vamos ahí. Acá tengo los mismos términos. ¿Yo qué hago con los coeficientes? Pues los resto. Sería 1 medio menos 2. Pues aquí vamos a colocar 1 medio menos 2 por x a la 3 medios menos x al cuadrado. Entonces acá nos queda x a la cuarta. 1 medio menos 2. Si es que ahí nos paramos un poco, siempre vengamos a la recta real. Recta real, aquí está el 0, 1, 2, 3. Acá menos 1, menos 2, menos 3. En este caso yo estoy ubicado ¿en dónde? Aquí. Aquí es mi 1 medio. Y si le voy a restar el 2, yo tengo que irme 2 espacios hacia atrás. Me voy acá, 1, 2. Entonces me quedaría menos 1.5, que es equivalente esto a menos 3 medios. Y ustedes se fijan, 1 medio. Si resto 2, menos 0.5 menos 1.5, que me queda menos 3 medios. Entonces siempre usar la recta real, al menos a mí me ayuda bastante, y descartamos el uso de la calculadora y del chat GPT y de otras inteligencias artificiales. Tenemos que usar la nuestra, no de las máquinas. Ahora, ¿qué tenemos? Sería menos 3 medios de x a la 3 medios menos x al cuadrado sobre x a la cuarta. Ya, si de aquí ustedes quieren dividir la ecuación y hacer más simplificaciones, queda eso en ustedes. Mientras tanto, yo lo voy a llegar hasta aquí. Y nos queda el final, ya el último. Esta sí estaba larga. De eso se trata. Tenemos, yo creo que no hay más, ¿no? O sí. Sí, tenemos otro más. Sí, 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 sí. Vamos con esta. Aquí tengo una división. ¿Cómo era la división? Recordemos. La derivada era igual. Esto es f, el numerador. Y ese de aquí es g.
y nos decían de que GF' menos G'F o FG', como ustedes quieran, sobre G elevado al cuadrado. Apliquemos esta formulita acá, paso por paso. ¿Qué me dice? Y' es igual a la G, como si nada, y multiplica por la derivada de mi numerador, la derivada de este, x cuadrado más 4x más 3. Por fórmula menos, la G se deriva, pongamos de dx, o la derivada de esta, que bueno, si nosotros ya lo colocamos, x elevado a la 1 medio, por este polinomio, x cuadrado más 4x más 3. Todo eso dividido para raíz de x elevado al cuadrado. Ahora sí, empecemos con las derivadas. Ya vamos teniendo un poco más de experiencia, ya no voy a tener muchos pasos. Tengo raíz de x que multiplica. La derivada de x cuadrado sabemos que es 2x. La derivada de 4x sabemos que es 4. La derivada de más 3 es 0. Queda ahí. Ya estoy aplicando ya la derivada directamente. En los ejercicios anteriores lo hice paso por paso para que tú veas cómo es el proceso. Acá lo voy a hacer ya rápido para que veas de que cuando yo hago más ejercicios, ya puedo yo omitir, ignorar alguna parte del procedimiento o la totalidad casi. Aquí tenemos menos. Como es una potencia, el 1 medio baja. X a la menos 1 medio, esta es la derivada, que multiplica a x cuadrado más 4x más 3. Y todo esto, si tengo yo raíz de x elevado al cuadrado, pues va a ser x. Principio de álgebra. Esto es y'. La derivada y quedó. Pero si es que yo quiero ya aplicar el álgebra, que es lo que tengo yo, propiedad distributiva, ¿qué queda? Sería 2x a la 3 medios más 4x elevado a 1 medio menos, aquí sería 2 menos 1 medio, sería 2 menos 0.5, 1.5, sería x a la 3 medios sobre 2 menos, aquí sería x menos, aquí sería 4 sobre 2, x a la 1 medio, ok, así me queda. Y después me quedé después la última, por propiedad distributiva, tengo yo 3x a la menos 1 medio sobre 2, todo esto dividido para x. Entonces aquí 4 para 2 sabemos que es 2. Aquí podemos hacer esa simplificación. Y si ustedes desean, aquí yo puedo dividir esta fracción. Son fracciones homogéneas. Puedo dividir en 5 fracciones homogéneas. Y de ahí yo puedo ir simplificando. Pero yo hasta aquí lo voy a llegar. Porque es un ejercicio para efectuar las derivadas, más no hacer un proceso algebraico ulterior. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado este video. Si quieren que haga más ejercicios, si es que por ahí tienen un ejercicio o varios que no pueden hacerlo y quieren que nosotros intentemos, pues aquí bienvenidos. No olvides dejar tu like, suscríbete, comenta si es que está bien y si es que está mal, comenta también, pero si es que está mal, si quisiera que nos digas qué fue lo que no te pareció correcto para nosotros mejorar en el futuro. Muchas gracias. Y dime, ¿qué tal te pareció el video? Espero que te haya servido muchísimo. Comenta, dale like, suscríbete y hasta la próxima.